diversos motivos de internet, se les complica. Entonces voy a grabarlo. Creo que ya está grabando. Sí, ya debe estar grabando. Ok, perfecto. Bueno, hermanos, vamos a ir a Génesis capítulo 19. Nos hemos quedado en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Y como vimos la semana pasada, como un preámbulo, porque vimos las primeras partes, el juicio a la ciudad de Sodoma y Gomorra es un, digámoslo así, en la Biblia se va a convertir en una especie de modelo de lo que es el juicio por el pecado, ¿no? En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios compara, ¿no? Su juicio, siempre en muchas ocasiones se toma como referencia al juicio de Sodoma y Gomorra, ¿no? Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y también de alguna u otra manera es como que una especie de modelo de lo que será el juicio final, ¿no? Por el pecado, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño video que encontré y creo que me pareció muy bonito para poder compartir con ustedes. Entonces, voy a ponerlo, ¿ok? Vamos a empezar con este videito. Me confirma si se escucha y si se ve bien, ¿ya? ¿Se escucha y se ve bien? Sí. Gracias, hermanos. Sí, hermano. Sí, se escucha. Apaguemos todos, apaguemos por favor. Gracias, hermano. En este momento les pido por favor que apaguemos todo nuestro micro. Yo también lo voy a apagar. Gracias. Jehová dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Las ciudades de Sodoma y Gomorra rebosaban maldad, libertinaje, asesinato sin freno e inclinación a los placeres extravagantes. Llegaron a clamar contra Dios y a luchar contra Él, lo que enfureció su carácter. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos, para que los conozcamos! Después de que los ángeles sacaran a Lot y a su familia de la ciudad, llovió azufre ardiente del cielo. El fuego ardiente iluminaba el firmamento. Hermanos, apague por favor su micro, hermanos. Apague su micro. Por favor, hermanos, apaguen su micro, por favor, para poder continuar con el video, si no hay interferencia. ¿Ok? Apaguen, por favor, su micro. Ya, gracias. ¡Volvid a la casa! No tengo miedo. Quiero verlo, quiero verlo. Sodoma, Gomorra y todos sus pobladores quedaron reducidos a cenizas y desaparecieron en la ira de Dios. Ok, hermanos, este era un pequeño videito para que podamos un poquito introducirnos a lo que nos corresponde ver el día de hoy, que es el capítulo 19 del libro de Génesis.
con la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Ok? Vamos a ir a la separata en este momento para poder empezar nuestra clase con la separata. ¿Ok? Permítanme un segundo. Ahí está. Ok. Nos quedamos en esta parte, ¿no? En destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Okay? Le voy a pedir, vamos a leer el capítulo para poder ubicarnos en el texto, porque no lo llegamos a leer. Le voy a pedir al hermano Johnny Larenas, por favor, que nos pueda leer todo el capítulo 19, por favor. De corrido nomás, hermano, para Ya, poder ubicarnos. Gracias. ya está bien. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa a vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y le hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de las 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieran
hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, que habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra y cuando Lot llegó a Zoar, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber, a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Gracias, hermano Johnny. Ok, hermanos, este capítulo número 19 de Génesis tal vez es uno de los más conocidos, ¿verdad?, del libro de Génesis. Pero una de las cosas que nos debe llamar la atención, pienso yo, ¿no? Hay muchas cosas que podemos tratar de culminar de manera resumida, porque también tenemos que avanzar a otra parte, pero miren lo que dice el versículo 13, ¿no? Que es algo que podemos, digámoslo así, comparar con el versículo número 21 del capítulo 18, ¿no? El versículo número 13 del capítulo 19 dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová.
Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo, ¿no? O sea, dice, el clamor contra ellos ha subido de punto. En el versículo 21 del capítulo 18 menciona, ¿no? Descenderé ahora y veré si han consumado sus obras, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios está atento a todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Sus ojos ven, como dice el salmista, ¿no? Sus párpados ven, sus ojos examinan a los hijos de los hombres. Por un lado, Dios está atento a la fe de Abraham, ¿no? Está obrando en la vida de Abraham, ha escogido a Abraham para que a través de Abraham pueda nacer, pueda venir, ¿cómo se llama? La nación de Israel, y a través de la nación de Israel pueda venir el Mesías, ¿no? La simiente que nos habla desde Génesis capítulo 2, la simiente que va a redimir a la humanidad. Pero por otro lado, también Dios no es indiferente a los actos, al proceder, a la vida de todo el mundo, de todas las personas, de todas las naciones, de todos los pueblos. Él conoce, Él ve. Dios es un Dios de misericordia y un Dios de compasión. Recordemos las palabras del apóstol Pedro cuando dice, ¿no? Que si no viene todavía el juicio, ¿no? Dice, no es porque Dios se haya olvidado, ¿no? Como algunos lo tienen por tardanza, ¿no? Sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, Dios les dio un tiempo, ¿no? Nosotros hemos leído desde el capítulo anteriores, cuando la ciudad de Sodoma y Gomorra, específicamente la ciudad de Gomorra, ¿no? Que es la que nos habla el capítulo número 11, perdón, el capítulo número 14, ¿no? De Génesis, ¿no? Cómo finalmente Abraham Sodoma rescata a esta ciudad que había sido llevada esclava, ¿no? Llevada esclava por los reyes de Sinar junto con Lot, ¿no? Y Dios les da una oportunidad porque ellos regresan. El rey de Sodoma ofrece a Abraham darle sus bienes, darle que se quede con todo lo que se había recuperado, con todos los bienes materiales, ¿no? Pero Abraham le dice no, porque para que no digas que tú has enriquecido a Abraham, ¿verdad? Y algo que también nos debe llamar la atención es que Lot, considerando lo que ha sucedido, ¿qué hubiera sido tal vez lo que más nos pareciera lógico que hiciera Lot? Lot, que regresara a vivir con Abraham, o por lo menos, porque Lot había perdido sus posesiones, por lo menos que regresara a vivir con Abraham, ¿no? Pero vamos a ver que Lot, a pesar de esta experiencia negativa que tuvo, se quedó aún en Sodoma, ¿no? Y esto va a tener consecuencias para su familia y para su vida también, y para su descendencia que iba a venir después de él. Entonces vamos a ir a la separata. Nos hemos quedado en la parte de análisis, y para completar, ¿ok? En análisis del texto, de la parte de destrucción de Sodoma y de Gomorra. Hermano Cristian, no se ve muy bien. Ah, ya, sí, ya sé por qué. Gracias. Sí, lo que pasa es que como compartí video, le puse la opción de... Ahora sí se va a ver mejor. Gracias por avisar. ¿Mejor? ¿Sí? Gracias. Ya. En Génesis 19 se nos narra uno de los eventos más conocidos de la Biblia, ¿no? Y también uno de los más controversiales, acá completamos, ¿no? Muchas veces hemos oído cómo un Dios de amor puede destruir una ciudad entera de la manera en la que se nos narra en este capítulo, ¿no? Con fuego y azufre, ¿verdad? Muchos han usado estos pasajes y otros en las cuales Dios emite un juicio para decir que el Dios de la Biblia es cruel, ¿no? Por eso que algunos van a mencionar
que pareciera que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento como que tenemos la tendencia a verlo a través de Jesucristo. Obviamente el Señor Jesucristo revela a Dios y se habla bastante del amor de Dios a través de Jesús. Y a veces como que hay la tendencia a pensar que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, pero no es diferente. Es el mismo Dios de amor, es el mismo Dios justo, pero también es el mismo Dios santo, ¿no? Entonces, eso es importante tener claro, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿por qué vamos a ver que muchas veces, a pesar de que el hombre falle, no se emite un juicio, como vemos en Sodoma y Gomorra? Porque ya vemos ahí la gracia de Dios a través de Cristo, ¿no? Sobre todo, obviamente, con su pueblo, ¿no? Como dice en el libro de Lamentaciones, ¿no? Por su misericordia no hemos sido consumidos. Estando ya Cristo, ¿no? Dios nos trata ahora, no es que le haya cambiado, pero hemos entrado en un tiempo de la gracia, en la cual extiende su misericordia a través de Cristo para traer salvación al hombre, ¿no? Pero es el mismo Dios, ¿no? El del Antiguo y el del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, cuando leemos este capítulo dentro del contexto del mismo y de los capítulos anteriores, aquí me comí una palabra, de los capítulos anteriores, entenderemos que no es así, ¿no? Dios es un Dios de amor, pero también es justo, ¿no? También es justo, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, ¿ok? Él es el creador de todo, siempre debemos recordar eso. Él ejerce dominio y da vida a todo, como dice el libro de Hechos, ¿no? También. Y por ser el creador, tiene derecho sobre su propia creación. Pero los que conocemos a Dios podemos tener la seguridad de que su justicia es santa, y esto es otra de las cosas que olvidamos cuando nos acercamos a estos capítulos, a capítulos como estos. Siempre que Dios emita un juicio, su juicio nunca va a contradecir su amor ni su justicia. Cuando hablamos de la ira de Dios, por ejemplo, y la podemos ver en este capítulo, ¿no? La ira de Dios sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra. La ira de Dios es una ira santa. No contradice su amor, su justicia, su bondad, ¿no? Eso es importante recordar, ¿no? Entonces, Dios es santo, ¿no? Entonces, acá podemos ver algunas características de Dios en este capítulo. Una de ellas es que Dios es santo, ¿no? El profeta Habacuc, cuando habla de la santidad de Dios, menciona: muy limpio es de ojos para ver el mal. Eso dice el profeta Habacuc en 1:13, ¿no? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ¿no? Entonces, si nos podemos a meditar en este pasaje, ¿no? Es como que poder un poco profundizar en la santidad de Dios, y nos debe llevar a un profundo, digámoslo así, quebranto, ¿no? Y conciencia de que Dios es santo, ¿no? De que Dios no puede estar cerca del mal, de que Dios no se involucra, no se contamina con el mal. Entonces, por un lado, Dios es un Dios santo, ¿no? Como dice el profeta Habacuc. Entonces, el juicio de Dios sobre estas ciudades era totalmente justo, ¿okay? Pues se habían pervertido sobremanera, y en ellas se cometían toda clase de actos de violencia y perversidad. Entonces, vamos a ver que la ciudad de Sodoma y de Gomorra había llegado a un punto, como dice el mismo pasaje, de maldad, que ya el clamor subía a la presencia de Dios. O sea, la justicia de Dios exigía, la ira exigía justicia, exigía, digámoslo así, que realmente se haga un juicio sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque se habían apartado totalmente de Dios, ¿no? Como la condición de esta ciudad era una condición que se va a comparar con los tiempos finales también, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los tiempos finales,
se compara a los tiempos de Sodoma y Gomorra también, en cuanto al pecado, ¿no? En cuanto a la manera de vivir, ¿no? Segundo punto es que Dios es no solamente santo, sino que Dios es un Dios justo, ¿no? Dios es justo. Él está atento a los actos de todos los seres humanos y Él es juez de toda la tierra, recordemos también eso, Él es el juez de toda la tierra, como dice Abraham en su oración de intercesión, ¿no? Recordemos en el capítulo 18, cuando Abraham está intercediendo por Lot, y él dice, ¿no? El juez de toda la tierra va a condenar también al justo junto con el impío. Entonces, Abraham es consciente de que Dios es el juez de toda la tierra. Entonces, recordemos eso, ¿no? Dios es juez. Y Él siempre actuará con justicia, como dice Génesis 18:25. Entonces, el salmista también lo va a decir en el Salmo 14:1, en el Salmo 16 y 11, ¿no? El Salmo 14:1, por ejemplo, lo voy a leer aquí en mi Biblia, dice, por ejemplo, disculpen hermanos, aquí me ha habido un error, me he comido una frase, creo. Lo voy a corregir, ¿ya? Pero estos pasajes de aquí hablan acerca de la condición del hombre. Creo que al momento de borré más de la cuenta y se me fue. ¿Ok? De ahí lo corrijo. Pero estos pasajes del Salmo 14:1, por ejemplo, menciona y dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Salmo 16 dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio, ¿no? Y el versículo 11 del mismo Salmo dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Entonces, ese era el pensamiento de Sodoma también, ¿no? O sea, no consideraba, en su mente no estaba Dios, no había temor de Dios en absoluto, ¿no? Y es más, ¿no? Los mismos yernos de Lot, cuando Lot les va a dar la noticia y les va a decir que para que vengan con él, como que se burlaron de él, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo, parece? Sí, Cristian, una consulta. Y dime, Eli. En la iglesia, en la iglesia existe cierto sector de creyentes que tienen una postura con lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, no cae azufre, ¿no? Como en Sodoma, pero que lo que estamos viviendo con el tema del coronavirus es parte del juicio de Dios por su desobediencia y por la maldad que cada vez se incrementa. Es una postura, ¿no? De cierto sector de la iglesia. No sé qué comentario puede tener usted. Justo un pastor nos estaba comentando, el pastor Raúl Peña, que es uno de nuestros pastores que nos enseña en seminario, y él decía que había muchos hermanos que se habían acercado a él, hermanos, ¿ah? Que le estaban preguntando al pastor, ¿en qué sello estamos? ¿En qué sello estamos, no? Y el pastor, bueno, les aclaraba, ¿no? Que en realidad no, o sea, no estamos en la tribulación, para nada. O sea, pandemia, o sea, no quiere decir que estemos en la tribulación, que ya, ¿cómo se llama? Sea una de las copas, una de los sellos. No, no estamos allí, ¿no? ¿No? Ahora, si nosotros tratamos de entender un poco los tiempos, leemos Mateo capítulo 25, si no recuerdo, cuando Jesús en el Monte de los Olivos, sus discípulos le preguntan, ¿no? ¿Cuál será la señal de tu venida? Y Jesús le habla de dolores de parto, ¿no? Le dice que antes que Él venga, y ahí hace referencia, ¿no? Ahí tendríamos que hablar del arrebatamiento, ¿no? Porque cuando hablamos de la segunda venida, esta segunda venida, que es la parte de los últimos tiempos, se da en dos momentos, ¿no? Uno es el arrebatamiento, donde Jesús viene, no viene a la tierra, pero sí en las nubes,
recibe a todos aquellos que van a resucitar, ¿no? Esto nos habla de Tesalonicenses, que cuando se toca la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y los que estemos vivos seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes y estaremos para siempre con el Señor, dice Pablo, ¿no? Entonces, ese evento va a suceder antes de la tribulación, ¿no? Antes de los 7 años de tribulación. Después de los 7 años viene Jesús y ya viene este mundo a juzgar y establecer su reino de 1000 años. Ahora, obviamente ninguno de estos 2 eventos todavía ha sucedido. Entonces no podemos decir que esta pandemia, esto que estamos viviendo, está dentro de la tribulación, porque aún no ha sucedido ninguno de esos 2 eventos. Pero sí Jesús nos habla de que habrán algunas señales de su venida, ¿no? Y entre esas señales él habla de pestes, de hambre, habla de terremotos, habla de que el corazón del hombre se va a enfriar, habla que se perderá el afecto natural, y creo que lo vemos, ¿no? Con todo esto del aborto y tantas cosas que pasan, y que el evangelio será predicado en toda la creación. Entonces, yo pienso, a la luz de la palabra de Dios, que nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que posteamos a veces en Facebook, no ser fatalistas, no decir cosas que, o sea, no estar tomando este tiempo como una especie de juicio que ya en los últimos tiempos, porque finalmente no sabemos cuándo va a venir el Señor, ¿no? Pero también es verdad, o sea, que la Biblia nos habla de señales, Jesús nos habla de que los creyentes debemos saber discernir los tiempos, ¿no? Entonces, considerando eso, creo que lo más conveniente es poder mencionar que este tiempo de esta pandemia es una herramienta de Dios, sí, y la está utilizando sobre todo mucho, yo pienso también, para que mucha gente que no conoce al Señor pueda venir a Él, pero también para que su iglesia pueda de alguna u otra manera despertar, ¿no? Recordemos, hermanos, en la iglesia primitiva, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia primitiva? Cuando Jesús, ¿cuál fue el mandato de Cristo? El mandato de Jesús a los apóstoles fue que ellos predicaran el evangelio en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue el mandato. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando vino el Espíritu Santo, ellos se quedaron en Israel. Llegaron, ¿cómo se llama?, a Samaria, pero no fueron más allá. ¿Qué tuvo que pasar para que recién la iglesia saliera? Un audio está que se mete, por favor. ¿Podrían apagar el micrófono? Ya está, ok. ¿Qué tuvo que pasar para que finalmente la iglesia saliera y comenzara a predicar el evangelio, ¿no? Tuvo que haber persecución, tuvo que haber aflicción, con la muerte de Santiago, ¿no? Y ahí la iglesia fue perseguida y salieron, ¿no? Y también ahí justo Dios llama a Saulo, ¿no? Se convierte y empieza ya el evangelio hacia el mundo gentil, ¿no? Entonces vemos también que muchas veces Dios también usa los momentos, a veces Dios sacude a la iglesia, sacude a los creyentes a través de estas circunstancias para llevarnos a buscarle más, ¿no? Y también a hacer su obra, ¿no? Entonces debemos ser conscientes también de eso. Bueno, eso era un pequeño paréntesis, ¿no? Vamos a continuar y está bien que podamos preguntar y que podamos de repente complementar un poco más, ¿no? Porque hay muchas cosas a veces que se dicen por ahí, es bueno poder complementar. Dios ha sido paciente para con estas ciudades, ¿no? De Sodoma y Gomorra. Génesis 13, recuerden, ¿no? Antes de la batalla de los reyes, que ya les mencioné, ¿no? Los reyes, se nos hace mención que en la ciudad de Sodoma, los hombres eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, ¿no? Desde Génesis 13 ya se estaba viendo pequeños vislumbres de cuál era la condición moral y espiritual de esta ciudad de Sodoma. Entonces vemos que ya había
ya se estaba dando esa condición en estas ciudades, ¿no? Pero sin embargo Dios les va a dar tiempo, ¿no? Dios había mostrado su misericordia hacia ellos. Pues a través de Abraham había sido liberados de los reyes de Sinar, tanto que el rey de Sodoma mismo fue a recibir a Abraham después de la batalla, en Génesis 14 y 17, y vemos en este punto que Dios había extendido su misericordia a través de Abraham, ¿no? A través de Abraham ellos habían sido liberados, ¿no? Habían sido testigos, mejor dicho, habían sido testigos de cómo el Dios verdadero, el cual era el creador de los cielos y de la tierra, los había liberado por manos de Abraham. Sin embargo, ya han pasado casi 25 años, acá hermanos, completamos, 25 años, y esta ciudad, en vez de volverse a Dios, se ha contaminado aún más, junto con la de Gomorra, junto con la de Gomorra. Entonces vamos a ver, hermanos, que se hace mención que el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, haciendo referencia que el pecado había llegado a niveles tan altos, y no había habido arrepentimiento. Entonces había llegado el tiempo del juicio. Pero vemos que aún frente a esto, Dios escucha la intercesión de Abraham. Escucha la oración intercesora de Abraham, ¿verdad? Recordemos en el 18 cómo Abraham ora por su sobrino Lot, ¿no? Y rescata a Lot, ¿no? Sobrino de Abraham. Entonces, el pasaje nos menciona en 19 y 16, si nosotros ya lo hemos leído, según la misericordia de Jehová para con él, y en 19:29 dice que fue por causa de Abraham que Dios salva a Lot finalmente. O sea, fue por causa de Abraham. Finalmente, si Abraham no hubiera intercedido por Lot, tal vez Lot hubiese perecido juntamente con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero Abraham intercedió por él, ¿no? Y eso también es un modelo de oración para nosotros, ¿no? De lo que es la intercesión por nuestros familiares, finalmente, ¿no? Entonces vemos que Abraham intercede por él. Ahora, ¿qué fue lo que pasó, no? Vemos que finalmente estos dos varones, que eran dos ángeles, llegan a la ciudad. El pasaje nos menciona que los varones de Sodoma querían tener relaciones con estos seres. Cuando el pasaje menciona que si querían conocerlos, hemos leído, ¿no? En el versículo 5, dice que llegan a la casa de Lot y le dice, ¿dónde están estos varones? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conozcamos hace referencia a relación sexual. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1 y 2, 2 mejor dicho, cuando se habla de que Adán conoció a su mujer y dio a luz a Caín y Abel, conoció. Es la misma palabra. Entonces, aquí estamos viendo que estas ciudades, Sodoma y Gomorra, era una ciudad donde también había mucho libertinaje a nivel sexual y de violencia, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, vemos ahí que finalmente estos dos ángeles dejan ciegos, ¿no? Y finalmente le dicen a Lot, Lot, vete de esta ciudad, saca a tu familia a esta ciudad porque vamos a destruirla. Lot sale con sus dos hijas y su esposa, ¿verdad? Sus dos yernos no quieren ir, se quedan, pero Lot sale con... Ahora, nosotros vamos a ver que las hijas de Lot y la esposa de Lot no eran mujeres piadosas, no eran mujeres que creían en el Dios de Abraham, porque lo vemos en su comportamiento, en su conducta. Finalmente, ¿sí? Lot mismo tampoco no era un hombre temeroso de Dios. Cuando leemos bien el capítulo 19 nos vamos a dar cuenta que Lot cometió muchos errores. Ahora, en Hebreos se nos habla del justo Lot, ¿verdad? Pero aquí no resalta mucho. Aquí no resalta, sí, es de Lot. verdad. Es verdad. En realidad, en este capítulo 19 se resalta más a Abraham, que es por Abraham, por la oración de Abraham y por la misericordia. Es más,
según la misericordia de Dios que tuvo con Lot, dice, ¿no? Y por la intercesión de Abraham. Pero vamos a ver que finalmente Lot tuvo una influencia fuerte por parte de su tío Abraham en la fe que él tenía por el Dios, por Jehová, pero finalmente Lot también se vio influenciado por la ciudad donde él vivió y su familia se vio influenciado. Entonces, eso es también una enseñanza para nosotros, porque como les comentaba la semana pasada, ¿no? Muchas veces nosotros podemos tomar malas decisiones y convivir y de repente estar en un lugar que no es de bendición para nosotros ni para nuestra familia, y de repente más que todo vemos lo económico o otras cosas y no nos damos cuenta que finalmente estando allí no es la voluntad de que estemos ahí, ¿no? Porque vemos que la familia de Lot, prácticamente su familia fue destruida, ¿no? Y la descendencia de Lot finalmente fueron los enemigos del pueblo de Dios. Eso es triste, pero fue así. Siendo Lot el sobrino de Abraham, ¿no? Pero esas fueron las consecuencias de las malas decisiones que también tomó Lot. Ahora miren, en este pasaje, en esta segunda parte porque este capítulo se puede dividir en dos partes, ¿no? Uno es el juicio sobre Sodoma y Gomorra que ya hemos visto, y la segunda parte ya tiene que ver más con Lot y sus hijas, su esposa, ¿no? Y vamos a completar, ¿ya? Lot había sido, como dice allí, Lot había sido salvado por pura misericordia. Salvado por pura misericordia. Había escapado del fuego como un carbón encendido, ¿no? Algo así, como también menciona el Antiguo Testamento. ¿No? Había sido salvado por pura misericordia. Y esto se extendió a sus hijas y a su esposa, que tristemente, desobedeciendo la voz de Dios, la voz de los ángeles, en el caso de la esposa, ¿no? Mira atrás y se convierte en una estatua, en sal, ¿no? Se convierte en sal. Eso está en Génesis 19:26. ¿No? Lot tenía, menciona ahí, tenía temor de ir hacia el monte. Si nosotros hemos leído ya, pero en el pasaje se hace mención que los ángeles primero le van a decir a Lot, ¿no? Que huya, ¿no? En el versículo 18 al 22 les dice, Lot les dijo, ¿no? No, yo os ruego, señores míos, perdón, en el versículo 17, estos ángeles miran lo que le dice a Lot, le dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero ¿qué fue lo que pasó con Lot? Lot, ¿qué le pide a los ángeles? Que no destruyan la ciudad de Zoar, le dice. ¿Por qué? Porque Lot tenía miedo de ir al monte. Dicen, no, señores, por favor, no destruyan esta ciudad pequeña, que era la ciudad de Zoar, para que yo pueda huir a esa ciudad. Entonces, le pide a los ángeles que no destruyan la ciudad de Zoar para que él vaya allí a refugiarse. Entonces, los ángeles, ¿qué hacen? Acceden la petición y le dicen que se dé prisa en huir a esa ciudad. Eso está en el versículo 18 al 22. Pero algo bien interesante porque Lot no se queda en Zoar. En el versículo, si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 29, 30, en el versículo 30, hace mención a que Lot sale de Zoar. Y dice, Lot, para completar aquí, no se quedó en Zoar, no se quedó en Zoar, en esa ciudad donde los ángeles le han dicho, no te preocupes, quédate ahí, nosotros no vamos a destruir esta ciudad. Pero Lot finalmente sale de Zoar, no se queda en Zoar, sino subía al monte. Y se nos menciona que hizo esto porque tuvo miedo. Vemos aquí a Lot desconfiando de Dios. Él le había salvado milagrosamente a través de estos dos ángeles, y sin embargo duda de la protección de Dios y decide ir al monte. Este evento en la vida de Lot nos debe recordar a lo que el salmista hace mención en el Salmo 11:1.
Yo cuando leí el Salmo 11.1 me hacía recordar este pasaje, porque miren lo que es el Salmo 11.1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Siendo que parece, es muy, muy similar a lo que pudo haber pasado con Lot, ¿no? El salmista dice, ¿no? En Jehová he confiado, pero el salmista confió, ¿no?, en Dios. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Qué significa eso, hermanos, para nosotros? Implica que muchas veces en medio de nuestras luchas de fe podemos desconfiar de Dios y podemos acudir a un refugio fuera de Dios. Podemos acudir a una solución fuera de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, por el temor, ¿no? Y creo que todos hemos experimentado de alguna u otra manera eso, ¿no? Cuando tenemos una experiencia en nuestra vida que nos causa temor, muchas veces dudamos y desconfiamos, y finalmente podemos llegar a ir hacia, a buscar refugio en algo que no es Dios. Salirnos de el consejo de Dios, por el temor que puede venir al corazón. Eso fue lo que pasó con Lot. Lot, Dios le había dicho a través de los ángeles, ya, está bien, vete a esta ciudad, quédate allí, yo te voy a proteger. Pero Lot desconfió nuevamente y dijo, no, y va hacia el monte, a refugiarse en el monte. Suena medio contradictorio, porque finalmente desde un inicio los ángeles ya han dicho, vete al monte, pero él dijo, no, voy a ir a la ciudad. Ya, entonces anda a la ciudad, te vamos a proteger. Pero finalmente Lot nuevamente se deja llevar por su temor y va al monte, y en ese monte, ¿qué es lo que sucedió? Finalmente sus hijas, tienen relaciones con sus hijas, es lo que menciona el pasaje. Lot finalmente acaba en, ¿qué dice allí? En una cueva, donde se nos relata que sus hijas lo emborrachan y tendrán relaciones con él, dando origen a las dos naciones que en un futuro serán enemigas del pueblo de Dios, los moabitas y los amonitas, ¿no? Entonces, estas ciudades moabitas o amonitas que finalmente también se van a caracterizar por prácticas similares a las de Sodoma y Gomorra, a lo que nos referimos a las conductas sexuales, ¿no? Ahora, yo pienso que también, hermanos, y esto lo hago como un paréntesis, Dios se acuerda de Lot, y de la descendencia de Lot va a venir una mujer que se va como que insertar en la genealogía del Señor Jesús. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth, la moabita, ¿verdad? Ruth es moabita, descendiente de Lot. Entonces, es interesante por qué, hermanos, porque nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento que ciertamente Dios ha escogido a un pueblo, pero eso no quiere decir que Dios no sea el Dios de misericordias a todas las naciones. Finalmente, Él en muchas partes va a mostrar su misericordia y su gracia, y va a insertar a personas que no son del pueblo de Dios, finalmente a la descendencia de Jesús, ¿no? Ahí también vemos la gracia de Dios, ¿ya? Entonces, bueno, hemos culminado esta parte, ¿ok? Con la parte ya de Lot, y creo que también hemos podido ver algunas enseñanzas para nuestra vida, ¿no? Y que nos sirva de ejemplo, ¿no? Y creo que la vida de Lot también es de alguna otra manera muchas enseñanzas, ¿no? Después de este capítulo número 19, ya no se nos menciona nunca más a Lot. No sabemos qué fue de Lot. Solamente se nos menciona que desde el fruto de estas relaciones con sus hijas, nacen estas dos naciones, ¿no? Ahora, obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Vemos ahí que las dos hijas de Lot prácticamente tenían el comportamiento de los habitantes de Sodoma y de Gomorra, porque en estas ciudades de Sodoma y de Gomorra se practicaban también esta clase de prácticas incestuosas. Era normal, entre comillas, en estas ciudades de Sodoma y de Gomorra.
Por eso es que dentro del contexto, para ellas, no era algo anormal. ¿Por qué? Porque ellas decían, ya no hay ningún varón. Dios ha destruido toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. No vamos a quedar sin descendencia. Entonces, ¿cuál fue la solución? Tengamos relaciones con su padre, para que él tengamos descendencia. Ahora, eso obviamente no era voluntad de Dios para nada, pero vemos cómo las dos hijas de Lot ya eran prácticamente ciudadanas, tenían el pensamiento de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Entonces no eran mujeres que buscaban al Dios de Abraham. Ok, entonces hemos culminado este capítulo 19. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario con respecto al capítulo 19? Vamos a ir al capítulo... Cristian, Sí. ¿qué hubiera pasado si las dos hijas de Lot no hubiesen tenido el pensamiento como lo de los pobladores de Sodoma y Gomorra? O sea, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiesen tomado la decisión de no conocerse con su padre, en este caso Lot? Claro, lo que podemos ver aquí es que, ¿por qué la Biblia es algo que debemos siempre considerar, hermanos, que la Biblia nunca nos va a ocultar los pecados de sus personajes, ¿no? Siempre nos muestra tal como son, nos muestra, como dice en la Biblia, ¿no? Que todo lo que ha sido escrito ha sido para nuestra enseñanza, ¿no? Entonces, pienso que Dios nos permite conocer esta historia de las hijas de Lot para darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomó Lot, ¿no? Lot decidió vivir en Sodoma y Gomorra. Sus hijas crecieron en Sodoma y Gomorra, ¿no? Recordemos que desde el evento de los reyes de Sinar hasta este momento, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya ha pasado más de 20 años. Ya ha pasado tiempo. Porque Abraham sale de Harán a los 75 años, y aquí ya estamos ya casi a 1 año, 2 años del nacimiento de Isaac, más o menos. Entonces ya pasó buen tiempo. Entonces probablemente las hijas de Lot nacieron en Sodoma y Gomorra. O sea, quiere decir que Lot decidió criar a sus hijas en esa ciudad, sabiendo cómo era esa ciudad. Obviamente sus hijas se vieron influenciadas por todo el ambiente pecaminoso de esa ciudad, y también su esposa, ¿no? Entonces, creo que más que todo el punto allí es darnos cuenta que Dios permite que entendamos esto, o que lo tengamos en la Biblia, para que nos demos cuenta de cuál es la consecuencia finalmente de que criemos a nuestra familia en un lugar que puede ser de influencia negativa para ellos, ¿no? Finalmente, ¿no? Ahora, ¿por qué Lot se quedó allí? No lo sabemos, pero probablemente era porque la ciudad de Sodoma y Gomorra era una ciudad en lo que era, digamos, económicamente hablando, sí, muy, muy sustanciosa, ¿no? Pero moralmente y espiritualmente hablando estaban totalmente perdidas, ¿no? Delante del Señor, ¿no? Entonces, ese es el punto, más que todo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver la segunda parte, en lo que corresponde a la clase número 5, que es los contactos posteriores de Abraham con otras personas. Tengo aquí una pequeña gráfica para que nos vayamos ubicando. Les voy a mostrar una imagen, ¿ok? Permítanme un segundo. Cristian, ¿Sí? Cristian, Sí, hermana, escucho. sí, Cristian, una consulta, a manera personal, ¿cómo, por ejemplo, regresando al tema del ¿no? ¿Cómo uno se puede dar cuenta cuándo debería uno seguir siempre los caminos de Dios? Porque supuestamente uno toma decisiones, pero a veces no siempre uno de manera, ¿cómo se puede decir, no? Carnal, no, uno no siempre busca a Dios, sino toma siempre su decisión. ¿Cómo uno podría siempre tomar decisiones que siempre sean con respecto a Dios, ¿no? Bueno, hermana,
Yo pienso, y al igual que usted, hermana, yo también estoy en esa misma experiencia. Yo creo que, miren, si nosotros analizamos la vida de Abraham y de Lot, Abraham también falló. O sea, nuestro caminar con Dios no es un caminar perfecto. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Es la realidad. Nos equivocamos, tomamos malas decisiones. Lo vemos en la vida también de Abraham. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Abraham y Lot? Y ahora, un punto aquí. Aún en medio de nuestras decisiones que nos podemos equivocar, Dios en su misericordia usa esas cosas para enseñarnos, para formarnos, ¿no? Nosotros lo vemos en la vida de Abraham. Abraham se equivocó muchas veces. Ahorita lo vamos a ver nuevamente, en un momento, con Abimelech, ¿no? Abraham miente nuevamente, ¿no? A su esposa. Entonces, Abraham también falla a veces. Pero ¿cuál fue la diferencia, pienso yo? Que finalmente Abraham, en medio de sus momentos en que falló, en que mintió, en que dudó, Abraham siempre buscó, ¿no?, someterse a Dios, siempre tuvo una actitud de finalmente de rendirse a Dios, de confiar en Él y de finalmente seguir esas pisadas de fe, ¿no?, que también la Biblia nos habla en el libro de Romanos, ¿no? Lot, no, Lot, pienso, según lo que nos leemos en los capítulos, Lot, cuando se separa de Abraham, ¿no?, poco a poco fue él también apartando su corazón de alguna u otra manera de la fe genuina, ¿no? Lot había sido influenciado por Abraham. Prácticamente Abraham le transmite su fe, le transmite la fe a Lot, y Lot creía en el Jehová, creía en Dios. Yo creo que Lot en Sodoma y Gomorra no adoraba a otros dioses, él adoraba a Jehová. El problema es que Lot también tomó malas decisiones. O sea, por un lado adoraba a Dios, pero por otro lado también no cuidaba mucho, o sea, descuidó muchos aspectos de su vida, ¿no? Descuidó su familia, ¿no? Y priorizó otras cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber? Lo que yo pienso según lo que dice la palabra de Dios es que Dios siempre nos habla. Cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, cuando nosotros oramos, nos mantenemos leyendo la palabra, en la palabra, y cuando tenemos que tomar una decisión, y sobre todo son decisiones muy importantes, Dios siempre nos va a hablar en su palabra y en la oración, a través también de los hermanos, de la iglesia, de las circunstancias, ¿no? Ahí una vez nos compartieron nosotros también, Dios nos habla principalmente, siempre lo sabemos, a través de su palabra, pero también hay otros medios que Dios usa para hablarnos. Una es la iglesia, otro es también el consejo de hermanos, ¿no?, mayores, obviamente, en la fe, y también la misma paz que Dios pone en el corazón de sus hijos cuando tomamos una decisión que está dentro de su voluntad, ¿no? O sea, creo que Dios nos dirige, nos guía cuando buscamos su dirección. Pero también es verdad que muchas veces podemos equivocarnos, podemos fallar, pero también podemos tener la seguridad de que Dios es fiel, ¿no? Y que Dios finalmente nos va a guiar, ¿no? Nos va a enseñar, como lo hizo también con Abraham. ¿Okay? Entonces, miren, aquí tenemos una línea de tiempo. Gracias por su pregunta, hermana. Tenemos una línea de tiempo. Cristian, una consulta. Entonces, ¿cuántas Disculpa. nosotros podemos fallar, por ejemplo, por miedo? Por miedo, ¿cuántas veces podemos fallar pecando y Dios Dios por su misericordia nos va a perdonar? ¿Cuántas veces podemos entonces equivocarnos, como se dice, por miedo o por otros errores? Yo pienso que, o sea, ¿qué nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice, cuando nos habla acerca del perdón de Dios, ¿no?, de la paciencia de Dios con nosotros. O sea, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener la seguridad de que si hemos sido escogidos por Dios,
pese a lo que podamos vivir en esta vida, finalmente vamos a perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque Pablo dice que poderoso es Dios para ayudarnos a estar firmes hasta el final. Y cuando Pablo habla acerca de los momentos en que podemos caer, él dice, ¿no? Que cuando habla de no juzgar al hermano, ¿no? Dice, ¿no? No debemos juzgar porque para Dios está firme y para Dios también puede caer, pero si cae, poderoso es Dios para levantarlo y para hacerlo estar firme. Entonces, la convicción de nuestra mente debe ser que si nosotros somos hijos de Dios, vamos a perseverar no por nosotros mismos, sino porque Dios mismo en su gracia y misericordia nos va a guiar hasta el final. Porque es una promesa. Es una promesa de Dios. O sea, vamos a perseverar hasta el final. En medio de ese caminar podemos tener diversos momentos de duda, de temor, porque es parte, es como un peregrinaje, es como el viaje en el desierto del pueblo de Israel, ¿no? Que ellos tenían sus luchas de fe. Es parte de esta vida, porque estamos en un cuerpo físico, ¿no? Aún no somos perfectos, ¿no? Como dice el pastor Gamarra, no somos perfectibles, no somos perfectos, ¿no? Entonces, no somos perfectos. Estamos en un proceso, tenemos que también entender eso, de santificación. Entonces, Dios nos está formando, nos está enseñando, ¿no? Y en ese proceso de santificación vamos a vivir una serie de experiencias, ¿no? Ahora, eso no es excusa tampoco para hacer lo que nosotros querramos. Lo que quiero decir es que Dios a través de cada circunstancia, y aún en medio de nuestras luchas, y podamos tener alguna caída o retroceso, Dios nos va a levantar y nos va a permitir poder avanzar, ¿no? Entonces, eso lo vemos con la vida ahora. El que es de Dios persevera hasta el final. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para hacerlo estar firme hasta el final. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que buscarle y perseverar en Él, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces puedo caer? O sea, es como decir cuántas veces debo perdonar, cuántas veces Dios me puede perdonar. Siempre. O sea, no es cuántas veces puedo caer, ¿no? O sea, no es que yo voy a decir, no voy a decir, ya voy a caer tantas veces. No, sino que Dios siempre va a perdonar, Dios siempre va a extender su gracia a sus hijos. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado en Cristo. Cristo es nuestro abogado delante de Dios. Él intercede por nosotros. Entonces, entendemos que finalmente, si somos hijos de Dios, vamos a buscar agradar a Dios. En medio de ese proceso podemos fallar, pero ahí también está la gracia de Dios. Está la intercesión de Cristo, está su sangre que nos limpia de todo pecado y que nos permite poder avanzar, ¿no? Hasta el final. Hermano Cristian, Uh-huh. sí, quería aportar en algo, ¿no? Y obviamente en nuestro proceso, en nuestro caminar con Dios, vamos a caer tal vez un montón de veces, porque no, Dios tiene un plan para cada uno. Somos, si bien es cierto, venimos de contextos diferentes, formaciones diferentes, todo eso también tiene que ver mucho. El conocimiento de la palabra que nos afianza en la roca que es Cristo es fundamental en la vida del cristiano. Entonces, Primera de Juan, ¿no? Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel y justo para librarnos de todo pecado, librarnos de toda maldad. Entonces, no importa, hermana querida, las veces que nosotros caigamos. No interesa eso, porque la misericordia de Dios es grande, su amor es perfecto para nosotros. Dios tiene un plan para cada uno. Y el Señor no nos va a permitir que nosotros caigamos. Él siempre va a acudir en nuestro auxilio. Así que esa es la seguridad que tenemos en el amor de Dios. Por otra parte, también pensar que el mayor negocio del diablo es justamente trabajar en nuestra mente, hacernos sentir culpables si le fallamos a Dios. Pero es porque Él es engañoso, él es padre de mentira, ¿no? Entonces, pero la promesa de Dios nos dice, no importa cuántas veces que caigamos, vengamos y confesémonos, humillémonos ante la presencia del Señor, que su sangre y su muerte, que ha sido una sola vez y para siempre, es perfecta para librarnos de todo pecado, amada hermana, ¿no? Entonces hay que seguir estudiando la palabra de Dios justamente.
para que Gracias. estemos fundamentados. Gracias a ustedes. Gracias, hermana Sofía. Gracias, hermanos. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Gracias por su pregunta también, hermana. Gracias. Sí, es verdad, hermano, ¿no? Muchas veces en medio de nuestro caminar con el Señor podemos dudar, en el sentido de que Dios me va a perdonar, ¿no? Porque a veces fallamos en lo mismo, pero como bien lo leo la hermana, ¿no? O sea, debemos recordar, ¿no? Que Jesús ha muerto por nosotros y en Él todos nuestros pecados han sido perdonados, los presentes, los pasados y los futuros. Entonces, podemos tener la seguridad de que cada vez que fallamos y nos acercamos con un corazón arrepentido, humillado delante de Dios, tenemos perdón. Pero también es importante que en medio de nuestras luchas busquemos ayuda, porque muchas veces también caemos en lo mismo porque nos quedamos callados, no buscamos ayuda, porque el enemigo trabaja mucho en el temor, en la culpa, en la vergüenza, y se mueve mucho también en la oscuridad cuando ocultamos nuestro pecado, ¿no? El salmista dice, ¿no? No encubrí mi pecado, ¿no? Mi pecado te declaré, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿no? Entonces, debemos tener a alguien con quien compartir nuestras luchas, sin temor. Siempre Dios va a poner a una persona, nuestro pastor, o alguien, hermano o hermana, si es mujer, hermana, ¿no? Y si es varón, un hermano mayor, con el cual podamos ser bien sinceros y contarle nuestras luchas así de manera bien sincera. Y eso nos va a ayudar mucho porque va a ser alguien que nos va a apoyar en oración. Y finalmente, el hecho de que contemos nuestras luchas nos va a ayudar a que podamos tener un soporte espiritual. Y el enemigo ya no nos ataque tanto con culpas, con temores, porque ya alguien lo sabe. Entonces ahí como que vamos a experimentar un poco más de libertad. Vamos a tener más libertad. Es bíblico. Santiago dice, ¿no? Confesaos las culpas unos a otros, ¿no? ¿No? Habla acerca de que debemos contarnos nuestros pecados unos a otros, ¿no? Y para que ser sanados, habla, ¿no? Seamos sanados. Entonces es importante también recordar las palabras de Santiago. Gracias, hermana. Gracias, Arturo. Entonces, mire, hermanos, tenemos este gráfico, que es una línea de tiempo, ¿ok? Miren, recordemos que Abraham, a los 70, él sale de Ur y llega a Harán, ¿verdad? Se queda allí en Harán, y cuando sale de Harán a los 75 años, ya llega a Canaán, sale de Harán a los 75 años, ¿no? Y llega hasta a Canaán. Y en Canaán pasan aproximadamente 25 años, ¿no? Y después de estos 25 años nace Isaac. O sea, Abraham tiene a Isaac a la edad de 100 años. 100 años, ¿no? Espera 25 años por Isaac. Entre estos 25 años, Abraham pasa una serie de situaciones que ya hemos visto. Abraham y Lot, ¿no? Bueno, digámoslo así, convivencia con su sobrino Lot, ¿no? Con Melquisedec, el pacto que va a hacer Dios con Abraham, el nacimiento de Ismael, ¿no? Cuando Abraham y Agar dudan de Dios y finalmente tiene un hijo con Abraham. Y vamos a ver en esta última parte el encuentro de Abraham con Abimelec, que es un preámbulo al nacimiento de Isaac, ¿no? Este cuadrito se los voy a enviar porque nos va a ayudar también a ver otras partes cuando sigamos leyendo, ¿ya? Porque aquí también se nos narra cuánto tiempo vivió Abraham, cuánto tiempo vivió Isaac, Jacob y también José, que son los personajes, digamos, principales de la segunda parte de Génesis, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver esta última parte. En el capítulo número 5, encontramos ya el encuentro de Abraham con Abimelec. ¿Quién era Abimelec? En el capítulo 20, Abimelec era el rey de los filisteos. ¿Ya? Era el rey de los filisteos en una ciudad llamada Gerar. ¿Okay? Le voy a pedir, a ver, vamos a capítulo 20, versículo del 1 al 18. Hermana Sofía, ¿lo puede leer así rapidito? Del 20, del 1 al 18, por favor. A ver, 20 del 1 al 18, wow. Ya, Génesis 20.
De allí partió Abraham a la guerra, a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti. Y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos, y así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Amén. Gracias, hermana Sofía. Entonces, hermanos, vemos aquí la intercesión por Abimelech. Abimelech, vamos a completar, ¿ya? Abraham, a lo largo de su vida, tuvo encuentro con personajes cuyos descendientes más adelante serían enemigos de Israel, serían enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque recordemos que Abimelech, al ser el rey de Filisteo, en un futuro, él viene, obviamente, recordemos la nación de los filisteos, que fue enemiga del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos ese paralelo, ¿no? Abraham, durante su vida, tuvo encuentro con personajes que futuramente iban a ser y sus descendientes enemigos del pueblo de Israel. Pero Abraham nos enseña, recordemos a la audiencia original, cómo ellos también debían tratar de relacionarse con estos pueblos, ¿no? Entonces, vemos aquí que estos descendientes serían más adelante enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, la forma en la cual él se vinculó con estas personas proporcionaban un modelo de cómo también los israelitas debían relacionarse con estos pueblos en su viaje hacia Canaán. Abimelech era el rey de los filisteos, como se menciona en 26.1. Gerar era la ciudad filistea donde habitaba, y allí estuvo Abraham como forastero. Entonces vemos que Abraham habitó allí entre los filisteos. Y finalmente, al final se nos menciona que Abimelech le dijo, habita en esta tierra como tú desees, ¿no? Y Abraham se quedó un tiempo allí. Abraham nuevamente comete el mismo error, vemos nuevamente, ¿no? Y no presenta a Sara, su esposa, como tal, sino solo como su hermana. Fue lo mismo que pasó con el faraón, ¿no? De Egipto. Recordemos el evento cuando Abraham vuelve a Egipto, en que él va a mencionar que Sara la adapta como su hermana. Ahora, en este capítulo se nos va a hacer la referencia de que Sara era su hermana, su media hermana. Pero Abraham, digámoslo así, él le dice a Sara, di que eres solo mi hermana, que no eres mi esposa, para que no me mate, ¿no? Porque te van a ver que eres muy hermosa y me van a querer mi vida, ¿no? Me van a matar.
Ahora, bueno, hermanos, ya hemos explicado anteriormente que bajo el contexto del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Dios permitió, recordemos que Abraham con Sara se conocen en Ur. Antes que Dios le hablara a Abraham, ya Sara era esposa de Abraham, ¿no? Eso lo sabemos por el capítulo número 11 de Génesis. Se nos habla de las esposas de Abraham y sus hermanos. Entonces Sara ya era esposa de Abraham antes que Dios llamara a Abraham, ¿no? Y en esa cultura, en ese contexto, se permitía que, digámoslo así, se pudiera haber esos tipos de uniones entre hermanos, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés, se nos va a revelar que esto obviamente no es permitido por Dios, ¿no? Entonces, producto de la mentira de Abraham, todo un pueblo fue afligido. La mentira de Abraham trajo sufrimiento y dolor a la casa de Abimelec. Sin embargo, vemos que Dios actúa aquí de manera justa e impide que Abimelec toque a Sara y evita que cometa adulterio. Vemos cómo desde un inicio el adulterio es desaprobado por Dios, pues se hace mención que Dios le dice a Abimelec, Dios le habla a Abimelec a través de un sueño, ¿no? Y le dice, no toques a esta mujer, devuélvesela a Abraham. Y le dice, no, te detuve de pecar contra mí. ¿Por qué? Porque porque Dios conocía lo que había en el pensamiento de Abimelec, y cuando Abimelec toma a la esposa de Abraham, no lo toma con una intención de hacerle mal a Abraham, sino lo toma desconociendo que es su esposa. ¿Okay? Entonces vemos ahí ¿qué enseñanza podemos tomar para nuestras vidas? Es importante recordar, hermanos, que nuestras decisiones y aún nuestros pecados pueden influir en la vida de otras personas, ¿no? En el caso de Abraham, su mentira finalmente influyó y trajo sufrimiento aún a la vida de Abimelec y de su pueblo, ¿no? Pero Dios, también vemos a Dios ahí interviniendo, ¿no? Digámoslo así, en el error que comete Abraham, en el pecado de Abraham, Dios interviene para que finalmente no haya juicio sobre Abimelec. Entonces vemos ahí también la justicia de Dios, ¿no? En este capítulo, por primera vez, se hace mención a Abraham como el profeta. Primera vez en el libro de Génesis que se menciona al profeta Abraham. El profeta. Abraham era aún en medio de sus imperfecciones, un instrumento de Dios, ¿no? Abraham no era perfecto, pero Abraham había sido escogido por gracia, así como tú y yo hemos sido escogidos por gracia. Y aún siendo imperfecto y cometiendo sus metidas de pata o sus errores, como hemos visto aquí, Dios lo está usando a Abraham. Ahora, eso no es excusa para decir, entonces yo puedo hacer cualquier cosa y Dios me va a usar. No, lo que nos muestra este pasaje es que Dios usa personas imperfectas. No usa personas perfectas, usa personas imperfectas. Y en ese proceso los va perfeccionando. Dios nos perfecciona, aún en medio, ¿no? En nuestra vida, en las circunstancias, y aún inclusive aún sirviéndole, Dios nos va perfeccionando. Entonces vemos también que la mano de Dios estaba con él, estaba con Abraham, ¿no? Protegiéndolo de todo mal y aún guardándolo de sus propios errores. No sé cuántos hemos tenido la experiencia de ver que Dios nos ha guardado. No sé, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha guardado de hacer cosas que pueden haber tenido consecuencias para nuestra vida, que pueden haber sido consecuencias muy graves? Yo, normalmente cuando me convertí al Señor y me puse a pensar en las cosas que hice cuando estaba fuera, no estaba en Cristo, y me di cuenta, ¿no? Aún no siendo creyente, cómo Dios me guardó y no permitió que aún en medio de mi pecado yo llegara a cometer ciertas cosas que pudieron haber estropeado mi vida. Entonces vemos cómo Dios en su gracia nos guarda, ¿no? Aún en nuestra vida antes de conocer al Señor y aún también ya conociendo al Señor, ¿no? Vemos también la misericordia de Dios. O sea, por un lado vemos la mano de Dios con Abraham, pero también vemos la misericordia de Dios con Abimelec, ¿no? No haciendo acepción de personas. Dios nunca ha hecho acepción de personas.
ni permitiendo que Abimelech peque contra él, ya que Dios, quien conoce los pensamientos del corazón, sabe cuál es la intención de Abimelech al tomar a Sara como mujer. No había habido en él la intención de dañar a Abraham ni de quitarle su esposa. Entonces vemos cómo Dios no es como el hombre, ¿no? El hombre mira las apariencias, mira lo superficial, pero Dios mira las intenciones del corazón. Cristian, ¿puedes repetir el último puntito? Se me fue mi señal. No sé. ¿Quitarle su esposa? ¿Aquí? Claro, no. No, o sea, del último puntito, vemos también vemos también la misericordia de Dios para con Abimelech, ¿no? No haciendo acepción de personas, ni permitiendo que Abimelech pegue contra él, ya que Dios, quien conoce los pensamientos del corazón, sabía cuál era la intención de Abimelech al tomar a Sara como mujer. Y aquí finalmente habla acerca de no había la intención en Abraham de quitar su esposa. No había la intención, en Abimelech de dañar a Abraham, ni de quitarle su esposa. Esa no era la intención de Abimelech. Entonces, Dios conoce, ¿no? Romanos 4:5 dice que Dios conoce los secretos del corazón. En este caso, Dios había visto el proceder de Abraham y también el de Abimelech, y no había encontrado motivo para condenar a Abimelech. Es por ello que va a su encuentro y permite que finalmente, al ser devuelta Sara a Abraham, él ore por Abimelech, ¿no? Ora por Abimelech y puedan ser librados de la plaga que había venido sobre su casa. ¿Qué había pasado en la casa de Abimelech? Dios había vuelto estériles a todas las mujeres. Como dice el pasaje, había cerrado la matriz en la casa de Abimelech. ¿Qué significa eso? Que Dios había traído esterilidad en la casa de Abimelech. Entonces, como consecuencia, ¿no? de él haber tomado a la mujer de Abraham. Ahora, entonces, Abraham ora por Abimelech y son sanados, ¿no? Y la plaga se va. Entonces vemos allí cómo Dios, por un lado, protege a Abraham. Recordemos las palabras de Dios a Abraham, ¿no? Que él bendecirá a los que le bendijeren y maldecirá a los que le maldijeren. Todo aquel que busque el mal de Abraham se metería con Dios. Ese era en sí, si podemos decirlo de esa manera, ¿no? Todo aquel que buscara el bien de Abraham sería bendecido. Todo aquel que buscara el mal de Abraham también tendría consecuencias. Y eso es un patrón, hermanos, que se repite a lo largo de la historia en todo el pueblo de Israel hasta la actualidad. Toda aquella nación o persona que ha buscado el mal del pueblo de Israel, finalmente ha tenido consecuencias. Todo aquel que ha sido bueno con Israel, también ha sido bendecido. Por eso es que hasta hay un salmo, ¿no? Que debemos orar por Israel, dice, ¿no? Entonces, es algo que se cumple, es un patrón en Abraham y en su descendencia, ¿no? También podemos apropiarnos de eso, hermanos, amén, sí, porque somos hijos de Abraham por la fe, ¿verdad? A través de Cristo. Y tener la seguridad de que Dios nos protege, los enemigos, ¿verdad? Y que quien se mete con los hijos de Dios, se mete con Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces tenemos esa seguridad, ¿no? Que tenemos a un Dios que nos protege. Y esa protección aún está con nosotros a pesar de nuestros errores, hermanos, como en el caso de Abraham. A pesar de que podamos equivocarnos, a pesar de que podamos fallar, Dios está con nosotros, nos protege, nos muestra también obviamente que andamos como se lo mostró a Abraham, que hemos cometido un error, pero también está allí Dios permitiéndonos poder ser de intercesión para otras personas, como en el caso de Abraham, ¿no? Ok. Tenemos la historia también de Isaac e Ismael, ¿no? Ya en el capítulo 21, versículo del 1 al 21. Vamos a ir llenando, ¿ok? El capítulo 21, del 1 al versículo 7, hermanos, nos va a hablar ya acerca del nacimiento de Isaac. Entonces, ya han pasado 25 años desde que Abraham dejó a Harán, ¿no? Han pasado 25 años. Abraham tiene ¿cuántos años? 100 años, como hemos visto en el gráfico. Y Dios, como menciona el verso 1 y 2, hace como había dicho en su tiempo. Es un versículo, para resaltar, ¿no? Hace como en el versículo, si leemos el versículo 1 y 2, dice que Sara concibió y dio a Abraham un hijo, versículo 2,
en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y versículo 1 dice, como había hablado Dios, tal como había dicho Dios, ¿no? Entonces ahí encontramos esa frase, ¿no? Hace como había dicho en su tiempo. Las promesas de Dios siempre se dan en el tiempo de Dios. Eso vemos en la vida de Abraham y ya aquí en el evento del nacimiento de Isaac, que era el hijo de la promesa, ¿no? Entonces Isaac era motivo de una tremenda alegría para Abraham, tanto que hace una fiesta, ¿no? El capítulo 21 nos menciona que hace un banquete cuando es destetado Isaac. Entonces, ¿por qué? Ha nacido finalmente el hijo de la promesa, el cual heredará las bendiciones y a través del cual los propósitos de Dios seguirán su curso, ¿no? Recordemos que Dios le dice a Abraham que en Isaac te será llamada descendencia, ¿no? Y yo confirmaré mi pacto en él, ¿no? O sea, a pesar de que Ismael era su hijo y de que Ismael había sido circuncidado, de todas maneras, a pesar de eso, el pacto de Dios con Abraham iba a ser cumplido en la descendencia de Isaac, en Isaac, ¿no? Entonces, es importante tener esto en mente, ¿no? No simplemente se trata de la historia de una familia, sino de los propósitos de Dios, llevándose a cabo con el fin de traer, de traer redención y que la bendición de Abraham se extendiese a toda la familia de la tierra, a todas las familias de la tierra, o a toda familia de la tierra, ¿no? Entonces vemos allí que Dios está obrando y que no solamente se trata de la familia de Abraham, sino se trata finalmente de la bendición que va a venir a través de la descendencia de Abraham, que es el Señor Jesucristo, ¿no? En el cual todos somos bendecidos. Entonces, aquí tenemos para poder completar una pequeña aplicación, hermanos, que es la enseñanza para nuestras vidas, ¿ok? ¿Qué podemos aprender de esta segunda parte, ¿no? De Isaac e Ismael. A ver, hermano Alan, ¿quiere participar? ¿Qué enseñanza podríamos tener para nuestras vidas de esta parte de la promesa cumplida, ¿no? De Dios a la vida de Isaac, a la vida de Abraham, ¿no? Con el nacimiento de Isaac. Bueno, yo puedo ver que a pesar de los años, a pesar de la edad, pues Dios cumplió la promesa, ¿no? Al darle un hijo, ¿no? A los prácticamente 100 años, ¿no? O sea, creo que una persona normal no esperaría 100 años. O sea, si ahora nosotros a veces nos desesperamos, o pienso yo que a veces nos complicamos la vida tratando de pedir algo y no se nos da en una semana, en un año, yo me imagino la fe y la paciencia de Abraham en 100 años, que creo que es bastante tiempo, de verdad. Gracias, hermano Alan. Gracias, ¿no? Sí, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? De ser pacientes, ¿no? De poder confiar también en las promesas de Dios, ¿no? Y como dice el pasaje, ¿no? Que Dios cumplió su palabra en su tiempo, ¿no? Tal como lo había dicho, tal como le había prometido a Abraham y a Sara, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente, para poder culminar esta pequeña parte, les pido 5 minutos, la expulsión de Agar y Sara, ¿no? Perdón, la expulsión de Agar e Ismael, ¿no? Este evento nos puede parecer injusto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasa? Si nosotros leemos el versículo 8 hasta el versículo 21, nace Isaac, pero ¿qué fue lo que pasó? Sara empezó a ver que Ismael se burlaba de Isaac. Y Ismael era el primogénito. Entonces, ¿qué le dice Sara a Abraham? Vota a la sierva con su hijo, porque no heredará mi hijo con la hija de la sierva, ¿no? Ahora, este hecho, este evento, a Abraham le pareció algo injusto, o le pareció algo que no era correcto, y le dice, ¿cómo me pides eso, no? Pero finalmente Dios le habla a Abraham y le dice, haz caso a la voz de Sara, ¿no?
Entonces, vamos a completar. Dice, este evento nos puede parecer injusto en términos humanos. Abraham, frente a la propuesta de Sara, reacciona también de manera contraria, ¿no? ¿Cómo le va a pedir que eche a Ismael, que también es su hijo? Ahora, debemos recordar que dentro del propósito de Dios, o sea, dentro del plan de Dios, Isaac sería su heredero. Sobre él vendrían las promesas, las bendiciones y los derechos, ¿no? Los derechos y las bendiciones del primogénito, no sobre Ismael. Tal como Dios se lo había dicho a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia, ¿no? Ahora, Dios sabe que estando Ismael allí, ¿qué fue lo que puede pasar? La supervivencia de Isaac corre peligro. Y antes de permitir que Abraham sea testigo de una pelea entre hermanos, prefiere que todo se dé en paz entre ellos. Habrá un dolor momentáneo, pero finalmente esto servirá para bien, ¿no? Entonces, recordemos que el nacimiento de Ismael, ¿no? El nacimiento de Ismael, en cierta medida, no formó parte del plan de Dios, el plan inicial de Dios para Abraham. Sin embargo, Dios lo permitió y como dice Abraham también, ¿qué fue lo que le dice Dios a Abraham? ¿No? También cuidaría de él y lo bendecirá haciendo de él una gran nación, debido a que también él era su hijo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que Ismael es expulsado junto con Agar, pero finalmente Dios se encarga de cuidar a Ismael, ¿no? Y finalmente de Ismael nace todo también una nación, ¿no? Vienen los musulmanes también de Ismael. Entonces también es importante ver que estos dos hijos, ahora acá hay un punto importante, estos dos hijos de Abraham serían un símbolo de lo que en un futuro serían los hijos de Dios, que serían los hijos de la promesa, o los libres, y por otro lado, los hijos de esclavitud, representados por Ismael. Cuando nosotros vamos a capítulo 4, versículo 21 y 23 de Gálatas, y les animo a que lo podamos leer después en casa, en ese capítulo se nos habla acerca de los hijos de la esclava y los hijos de la libre. Los hijos de la libre son los hijos de la promesa, y los hijos de la esclava son los hijos de esclavitud. Y ahí el apóstol Pablo, digámoslo así, utiliza para poder explicarle a los creyentes, ¿no?, que nosotros como hijos de Dios somos hijos de la promesa, somos hijos de la libre. Pero también para explicar, ¿no?, que los hijos de la esclava, que eran representados por Agar, que se mantienen en esclavitud, que son los que no conocen al Señor, ¿no?, siempre han perseguido a los hijos de la promesa, o a los hijos de la libre. Así como Ismael perseguía a Isaac, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo, ¿no? Vemos que en toda la historia se ha dado esto, ¿no? Los hijos de la esclava persiguen a los de la libre. Gálatas 4, 28, 29. Nosotros, tal como dice Pablo, somos los hijos de la libre. Somos hijos de Dios, hijos de la promesa, ya que hemos venido a ser herederos de Dios a través de Cristo. Y al haber creído en Él, hemos venido a ser también de la descendencia de Abraham por fe. ¿Ok? Entonces nosotros podemos, hermanos, tener la seguridad de que al haber creído en Jesús, venimos a formar parte del pueblo de Dios. Somos hijos de Abraham, injertados digámoslo así, adoptados por Dios, mejor dicho, ¿no? Y podemos disfrutar también de las bendiciones de Abraham, la protección de Dios, ¿no? Pero también considerar que vamos a tener oposición, de que va a haber personas que van a buscar nuestro mal muchas veces por ser hijos de Dios. Pero podemos confiar en Dios quien nos protege, ¿no? Vemos aquí esto en la vida de Isaac.
Dios protege a Isaac, y por eso permite que finalmente Agar e Ismael sean expulsados, ¿no? Y para que finalmente Isaac pueda heredar las promesas y no haya ningún inconveniente, ningún conflicto que ponga en riesgo su descendencia, ¿no? Ok, hermanos, vamos a quedarnos aquí, ¿ok? Nos hemos quedado en el capítulo 21. Nos falta ver la última parte nomás del pacto entre Abimelech y Abraham, que es algo bien pequeño, que completamos la próxima semana. Y ya estaríamos la próxima semana viendo el sacrificio de Isaac, la muerte de Abraham, ¿no? Y ya culminando la vida de Abraham, para empezar a ver la parte ya de Isaac, que es bien poco en realidad, porque la vida de Isaac es bien corta en el libro de Génesis, y vamos a sobre todo ver ya a Jacob y sus hijos, ¿no? Jacob, la historia de Jacob y la historia de Esaú. Ok, hermanos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer con lo que hemos comentado ahora último? Ya, creo que no. Entonces vamos a orar. Voy a activar nuevamente el... Ok, hermanos. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Le voy a pedir a la hermana Marta que nos pueda guiar en oración, por favor. A ver, oremos, hermano. Bendito Dios, te damos las gracias, amado Padre, por este tiempo que hemos podido meditar en tu palabra al estudiar el libro de Génesis. Te damos las gracias, Señor, por el maestro Cristian Valdés, Señor, por cada uno de los alumnos, Señor. Te pedimos que pueda haber enseñanza para nuestra vida, Señor. Conocerte y aplicarlo en nuestra vida, que sea el objetivo, Señor, para, Señor, que tú puedas obrar a través de nosotros en estos tiempos especialmente difíciles. Y te pedimos, Señor, que la próxima semana estemos todos completos y dispuestos de corazón para seguir conociéndote más, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tomar esa fotito para poder... ya han tomado la lista, me acaban de informar, pero voy a activar... Si pueden, activen su cámara para poder, de todas maneras, tener ahí el pantallazo y poder verificar. Y también verlos, pues, hermanos, ¿no? Siempre es bueno poder verlos un poco. Poder ver... A ver, vamos a tomar una foto. Ya, 1, 2 y 3. Ya está. Voy a apagar la grabación antes que me olvide.